Hay nombres que, solo con escucharlos, hacen temblar la tierra. Bueno, en el panteón yoruba hay uno que retumba con la fuerza de una tormenta, Shango. Pero ojo, esta no es solo la historia de un dios, es mucho más. Es la personificación misma del poder, la justicia, la pasión. Es la crónica de un espíritu que cruzó un océano entero, desde las cortes reales de África hasta el mismísimo corazón del Caribe. Y esa es la pregunta clave, ¿no? La que vamos a tratar de responder juntos. ¿Cómo es que un rey, una figura de carne y hueso, se transforma en una fuerza divina? Y no solo eso, sino que llega a ser adorado en continentes separados por un océano y siglos de historia. Es que es una epopeya, una de esas historias forjadas en relámpagos y llevadas por el mar. Empieza con el poder terrenal, muy concreto, de un rey, y termina elevándose al dominio celestial de la tormenta. Así que bueno, empecemos este viaje. Bien, para poder entender al Orisha, al espíritu divino, primero hay que conocer al hombre. Así que vámonos para atrás, al punto de partida. Nuestra historia arranca en el poderoso imperio de Oyo, allá en África Occidental. A ver, antes de ser un dios, Shango fue una persona real, una figura histórica. De hecho, fue el cuarto Alafín, o sea, el rey de Oyo. Pero cuidado, no era un rey cualquiera, ¿eh? Hablamos de un líder militar temible, una estratega brillante que hizo crecer su imperio por toda África Occidental. Y ya desde entonces, las leyendas sobre él eran increíbles. Se decía que su poder era tal, y su símbolo principal lo dice todo. Es el Oshe, esa hacha de doble filo tan característica. Piénsenlo, un filo para crear, para dar justicia, y el otro para destruir, para castigar lo injusto. Es el balance perfecto, ¿no? Creación y destrucción, vida y muerte, todo en un solo emblema. Una imagen potentísima. Y sus colores, el rojo y el blanco, también nos cuentan una historia, no son una casualidad. El rojo, bueno, es la pasión, el fuego, el poder, la vida misma. Y el blanco es el contraste perfecto, es la pureza, la sabiduría, esa claridad mental que se necesita para impartir justicia de verdad. Aquí la historia se pone interesante. Se cuenta que su tiempo como rey terminó de forma muy trágica, misteriosa, pero no fue un final. Para nada. Fue una transformación. La leyenda es clara. Shango no murió. Ascendió a los cielos y se convirtió en el Orisha que conocemos hoy. El dueño del trueno, del relámpago y, por supuesto, de la justicia divina. Pero la historia de Shango no se quedó en África. Ni de lejos. Su espíritu estaba a punto de empezar el viaje más terrible, el más oscuro de la historia de la humanidad. Hablamos claro de la trata de esclavos. Millones de africanos, entre ellos muchísimos yoruba, los hijos de Oyo, fueron arrancados de su tierra. Se lo quitaron todo, todo. Iban encadenados en las bodegas de los barcos, pero había algo que no les pudieron quitar, su fe. Sus orishas viajaron con ellos, guardados en el corazón, en la memoria. Y justo ahí, en medio de todo ese horror, la historia da un giro que es increíble. Allá en las plantaciones de azúcar de Cuba, lejísimos de su reino, cualquiera pensaría que el poder de Shango se apagaría, pero pasó todo lo contrario. Se hizo más fuerte, se convirtió en un símbolo de resistencia, en la fuente de fuerza espiritual para un pueblo que sufrió una opresión brutal. Ante una opresión religiosa tan implacable, sobrevivir exigía ser muy ingenioso. Y de ese ingenio, de esa necesidad de no perderlo todo, nació una de las prácticas culturales más fascinantes que existen. Se le llama sincretismo. ¿Y qué es? Pues una forma de camuflaje espiritual. Para poder seguir adorando a sus orishas sin que los castigaran, los esclavizados buscaron y encontraron parecidos entre sus dioses y los santos católicos que les imponían. Fue una estrategia brillante, una jugada maestra para mantener viva su fe en secreto. Y para Shango, el disfraz perfecto fue Santa Bárbara. Es que las conexiones eran evidentes. Los dos con el color rojo, los dos con un arma que simboliza poder, pero la conexión definitiva, la que lo selló todo, fue el rayo. Verán, la leyenda católica dice que el padre de Santa Bárbara murió fulminado por un rayo. Para los yoruba, eso no era una coincidencia ni un acto de un dios ajeno, no. Esa era la firma inconfundible de la justicia de Shango. Y así, a través de este sincretismo, de esta mezcla, nació en Cuba la regla de Ocha, que muchos conocen como santería. Y en esta nueva fe, Shango tiene un papel protagónico. Es la energía pura, la virilidad, el dueño absoluto de la música y el baile que sirven de puente entre nuestro mundo y el de los espíritus.
Y su personalidad en este lado del mundo es fascinante, porque es muy humana. Le encanta la vida, la fiesta, la música, las mujeres. Pero, ojo, no hay que confundir su alegría con debilidad, porque por encima de todo, Shango es un juez implacable. Su ley principal es la justicia. Y hay dos cosas que nos soporta, la mentira y la injusticia. Y esto es lo más increíble de todo. Shango no es una figura de museo, una reliquia del pasado. Es una fuerza viva, activa. Una energía que se siente, que se escucha hoy mismo en los ritmos que resuenan por toda América. Y para llamarlo, para invocarlo, no basta con cualquier música. Se necesita un lenguaje sagrado, el lenguaje de los tambores batá. Y miren que no son solo instrumentos, son como teléfonos con el más allá. Los tres tambores conversan. El iyá, el tambor madre, es el que lidera, el que llama a Shango. Mientras el itótele y el ocóncolo le responden, creando la base, el camino para que su energía baje y se manifieste. Y cuando Shango baja, como se dice, cuando se manifiesta en una ceremonia, su baile es algo que no se olvida. Es pura energía, pura fuerza. Los movimientos imitan a un guerrero montado a caballo o, y esto es espectacular, el gesto de agarrar relámpagos del cielo con las manos para después lanzarlos a la tierra. Y como a todo rey, también se le honra con ofrendas, y son muy específicas porque reflejan sus gustos, digamos, más terrenales. Le encanta el lamala, que es un plato de harina de maíz con quimbombó bien picante. También los plátanos y el vino tinto. Son maneras de agasajarlo, de honrarlo para pedir su favor y su protección. Entonces, para resumir este viaje increíble, empezamos con un rey histórico en África. Se convirtió en un dios, un orisha del trueno. Cruzó el océano encadenado, sí, pero resurgió como un símbolo poderosísimo de resistencia y supervivencia. Y hoy, Shango es eso, una fe viva, una energía que se baila, se canta y se siente en muchísimas partes del mundo. Y todo esto nos deja pensando, con una pregunta final flotando en el aire. La historia de Shango es un recordatorio increíble de que a veces, bajo la superficie de lo que vemos todos los días, hay otras historias. Otras creencias que sobrevivieron contra todo pronóstico. Y esto hace pensar, ¿cuántos otros reyes, cuántos otros dioses viven hoy entre nosotros, ocultos a plena vista, esperando que alguien cuente su historia?